¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Devorando Leyendas y en esta ocasión nos encontramos en los portales del municipio de Nogales, Veracruz, puesto que les traigo una investigación junto con Angelina Carvajal Carmona, quien es la directora del archivo municipal y en esta ocasión me está acompañando para traerles un poco de la historia de Nogales, lo que ha sucedido tras estos 500 años de fundación del bello municipio de Nogales, Veracruz, anteriormente conocido como Ostotipac, el lugar sobre las cuevas o la montaña sobre las cuevas. ¿Qué tal, mi amiga Angelina? Hola, Muy Felipe, buenos buenos días. días. ¿Cómo estamos? Pues mira, aquí atendiendo tu invitación que me hiciste en esta mañana para saber sobre lo que es un archivo. Bueno, en el archivo municipal encontramos todo lo que es la historia de Nogales, empezando desde cuando se fue el ingenio, desde que se construyó la fábrica de San Lorenzo, posteriormente la fábrica de mármoles, la marmolería de el aserradero de Santa Cruz Munduapan, lo que es la bellísima y laguna de Nogales que alguna vez estuvo en concesión y que querían apropiarse de ella. También lo que es y lo principal y básico que es la iglesia que es la que tenemos actualmente, la Claro. iglesia de San Juan Bautista. Puesto que la iglesia fue uno de los primeros lugares que se tiene historia, que estuvo aquí fundando Nogales, ¿no? Tras estos 500 años. Antes de la fundación de Nogales, por así decirlo, pues sabíamos que era un pueblo de comerciantes prehispánicos, en el cual pues pasaban por estos lugares. Y también, muy importante, marca el paso de Cortés, que es justamente por eso lo que llamamos los 500 años de la fundación de Nogales, que históricamente nos menciona que él pasa por estos lugares, ¿no? Así es, se dice según la historia que cuando él pasa por estos lugares en el año de 1524 a 2024, que son los 500 años que estamos celebrando, Cortés se queda cautivado de la belleza y la analogía que tiene la laguna de Nogales con el río Jordán. Entonces se queda cautivado y ordena que pongan unas varas como marcando en forma de pirámide para que ahí se haga la construcción de la iglesia. Sí. Posteriormente, la iglesia se construye, a través de los años se construye de zacate, de madera y zacate. Posteriormente, a través de los años, pues con ayuda de los vecinos, de los presidentes que han sido alcaldes en ese entonces, se fue construyendo la iglesia de San Juan Bautista con la ayuda de todos los vecinos que cooperaban con un peso, 50 centavos, 25 centavos, que en ese entonces era mucho dinero. Algunos de los vecinos de aquí, pues unos tenían que trabajar, no podían venir para hacer su labor en la iglesia, sino que mandaban a otras personas para que ellos les pagaran su salario y ya con eso, pues ya cooperaban con eso. Algunos traían sus mulas, sus carretas, pedían permiso a las autoridades para acarrear arena del río y con sus carretas y bueyes jalaban piedra y arena. Algunos daban su trabajo como albañiles, que eran de 2 o 3 días. Y así posteriormente la iglesia se fue construyendo. Se fue construyendo. Sí. Me decías que cuando pasa Cortés y todos los personajes que venían con él, incluyendo a varios frailes que eran investigadores de aquellos tiempos, ellos quedan cautivados por dos cosas. Una, por el hermoso río que tenemos, que ahorita se convierte o es conocido como la Laguna de Nogales, y otro, por un cerro que da nacimiento a este bonito río, a esta bonita laguna que hoy conocemos. Me habías mencionado, y ahora quiero que nos menciones, cómo era conocido este cerro. Cuando ellos llegan, ¿qué similitud le dan? Bueno, el cerro de la laguna es conocido por el cerro de Jerusalén. Era conocido Como cuando el ellos cerro llegan de Jerusalén. del Jerusalén. Sí, y ya posteriormente pues se queda así, ¿no? Pero sí, el cerro tiene sus... Porque recordemos que en esos tiempos, pues quien como tal mandaba o quien tenía la imposición era la Iglesia Católica. Así es. Entonces cuando ellos llegan, quedan cautivados y hacen similitud o semejanza del cerro, que era en ese tiempo conocido como el Cerro de los Totipac, con el Cerro de Jerusalén. Así es. Y el río, que es la Laguna de Nogales, le hacen similitud al río de Jordán. Sí.
al río Jordán. por su belleza Por que su tenía. belleza que tenía. Y es ahí donde deciden Sí. fundar lo que es la iglesia y dan el nombre. Cercano a lo que es la laguna. Buscan un lugar que sea en alto para que ahí se funde la primera iglesia. La primera iglesia, la primera capilla, la primera iglesia católica que hubo, porque los franciscanos que acompañaban a Hernán Cortés en ese entonces, que era Fray del Toro y Francisco de Ayora, ellos lo acompañaban en su expedición. En el año de 1545 empieza la evangelización para evangelizar a todos los indios de aquí, de nuestro pueblo. Entonces ahí es donde se forma la primera iglesia católica, que se le da el nombre de San Juan Bautista de los Nogales. Que es fundada así, la iglesia de San Juan Bautista de los Nogales. Recordemos que, como nos mencionas ahorita, que en el año de 1545 empiezan a obligarnos a pertenecer a esta religión, porque nosotros anteriormente, bueno, nuestros antepasados, éramos politeístas. Así es. ¿Por qué? Porque teníamos una infinidad de dioses. Así es. Ya sea en diferentes culturas, la azteca, la maya, la tlaxcalteca, la olmeca, que se creían en dioses como Huitzilopochtli, como Quetzalcóatl, Micatlicutli, la diosa Tonantzin y demás dioses. Así es. Es por eso que ellos llegan a evangelizar. Sí. Y ya con eso empieza lo que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Ellos nos la están, como quien dice, de España, ¿no? O sea, claro. Ellos nos inculcan en la fe de Dios y hasta nuestros tiempos, pues está en pie la iglesia, así es. Que de hecho, por ejemplo, en mi caso, nosotros, por parte de mi familia, somos católicas, nosotros hasta la fecha igualmente somos católicos. Nosotros. Igualmente. Sí. Y yo creo que es una de las religiones más viejas que ha existido. Así es. Por eso es que aquí en México es una de las que mayor predomina y que, como te lo mencionaba al principio, era la que tenía mayor autoridad. Así es, ¿no? Así es. Ya después pues llegaron nuevas tendencias, ¿no? Sí, exactamente. Y se respeta. Claro. Se respeta porque creo que todo nos conlleva a que es un solo Dios, ¿sí? Vamos a pasar a lo que es los primeros archivos o los primeros documentos que se tienen, que son del año de 1657 a 1857. Ese documento, ese que tenemos el primero en el archivo. Ese es el primer documento de todos. Sí, el primero. Y este papel o este documento es de 1657 a 1867. Así es. Ok. ¿Qué encontramos en este primer archivo? Bueno, pues en este podemos encontrar, por ejemplo, que en el año de 1700 había un cuaderno real de la previsión de derechos parroquiales con 25 hojas útiles. Lógico que eso no lo tenemos porque te comento que hubo una quemazón muy independiente de la de 1716 anteriormente. En nuestro pueblo, o el ingenio, sufrió varios, pues, ¿qué te diré? Percances, ¿no? Okay. Y entonces se quemó documentación. Por ejemplo, arrendamientos de tierras que le daban a las personas que pedían para alquiler para poder sembrar. Algunos, por ejemplo, de las diligencias, testimonio de una real provisión de diligencias que acreditan que los naturales del pueblo de San Juan Bautista de Nogales, alias el Ingenio, y sus parcialidades de Tenango y de Huiloapan pertenecen la cuarta parte de agua que disfruta en el rancho de Santiago. ¿Sí? Entonces, pues vamos viendo en diferentes años las diligencias que venían del Cerro de San Cristóbal, las medidas de los potreros de San Nicolás, porque Nogales, te comento, llegaba hasta lo que es hasta la Angostura, que son ahora actualmente la entrada de Orizaba. Los famosos arcos. Hasta allá llegaba Nogales. Entonces aquí nos dicen que en algún tiempo, tanto Huiloapan como Tenango pertenecieron a Nogales. Claro, fueron parte de Nogales. Sí, entonces por eso aquí nos nombran los potreros, nos nombran San Cristóbal, nos nombran San Nicolás y nos nombran que
ahí nos podemos dar cuenta todo lo que era lo que eran Nogales, ¿sí? Por ejemplo, acá en el año de 1802 dice padrón de los naturales del pueblo, cabecera, gobierno de San Juan Bautista de los Nogales. El gobernador recauda el tributo y lo entrega al delegado de Orizaba con 19 fojas. O sea, y así sucesivamente lo que van dándole en este documento. Claro. ¿Sí? Esto se podría decir que era un resumen de todo lo que había, Sí. de todo lo que tenían, que por ejemplo ahorita nos estás Uh-huh. diciendo que nos marca los límites hasta donde estaba Nogales, que era parte de Tenango, que era también Huiluapan. Eran de Nogales. Tenango, para los que no conozcas, es la parte de Río Blanco en la parte de atrás, ¿no? Sí, o sea, acá en Nogales, donde está la curva, hacia el cerro. Ajá, Huiluapan. Es Huiluapan, ¿no? Que anteriormente era Nogales. Río Blanco. Pertenecía, era un barrio de Nogales. Río Lo Blanco mismo, también. Río Blanco no existía, era Tenango de Río Blanco. Entonces, en sí era Tenango. También pertenecía, era barrio de aquí de Nogales, ¿sí? Entonces, como podemos ver, pues Nogales es muy extenso, es muy grande Nogales. Claro. Colinda tanto en la parte norte con Puebla como en la parte sur con el estado de Veracruz. Nos sentimos honrados de que tenemos una autopista y que tenemos la carretera nacional todavía aquí en nuestro pueblo. Y que ha crecido a través de todas sus dependencias, los nuevos Chedrauis, tiendas departamentales que han venido aquí a Nogales a abrir mercado. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Gasolineras, su clínica, su servicio de lo que hoy ya conforma lo que es Nogales. Sí. Retomando el hecho anterior que me mencionabas, en Nogales sucedieron dos acontecimientos importantes que fueron dos quemas. Ajá. La primera, la de San Juan, y la segunda, la de la industria del azúcar, del ingenio azucarero, ¿no? Ajá. ¿Nos puedes platicar acerca de la quema de la iglesia? Sí, en el año de 1716 ocurrió la desgracia más fuerte que se puede decir que tiene la iglesia de San Juan Bautista. Estaban celebrando una misa y como era de zacate y madera, claro, se les va un cohete, entonces ese cohete hace estragos, se quema la iglesia, la capilla, luego la iglesia, y se extiende el fuego. Muchos niños y forasteros que se encontraban en la misa empiezan a salir despavoridos, entonces se empiezan a ahogar y algunos quemados. Se dice que fueron más de 200 personas. También se queman los pastizales, las siembras que había, las casas que tenía alrededor la iglesia. Fue el incendio más pavoroso que tuvo y desgraciadamente tuvo el ingenio de los Nogales en esa fecha. Mucha gente de ahí tuvo que irse para Orizaba, algunos para el barrio de Santa Anita, que se localiza en la orilla del cerro de Orizaba, cerca de la Alameda de Orizaba. Entonces, por eso Orizaba se hizo un poquito más, creció más en habitantes por la gente que huyó de aquí para allá. Tras el incendio que hubo en el año de 1716. 1716. Bueno, que como nos los mencionas, fue un desastre que tuvo unas consecuencias muy grandes, en el que mucha gente pereció. Mucha gente, lógico, ¿no? También la casa real, la casa principal, se puede decir, se quemó. Y me imagino yo que sí, si la iglesia la tenemos ubicada acá, el ingenio donde estaba la casa principal era donde se encuentra Mirafuentes. Claro. Entonces todo eso era pastizales y las casitas que había alrededor, ¿sí? Pues era de toda la gente que le servía madera, al ingenio. zacate. Entonces todo se quemó. Ya los que se quedaron fueron los que volvieron a empezar con lo poco que había y a volver a empezar. No quisieron dejar sus tierras o lo poquito que les quedaba y con esa gente volvió a empezar Nogales. El ingenio que tenía Nogales es el ingenio azucarero. Bueno, en aquel tiempo era el ingenio del trapiche, ¿no? Que era la caña se exprimía y este dulce que salía, este jugo, se ponía a calentar y se formaba el trapiche o la panela. Sí. Que era conocida como trapiche o panela cuando se espesaba, ¿no? Así es. Y este ingenio
que por cierto fue el primero de toda la República Mexicana así es. en consolidarse como un ingenio. Sí, ese ingenio es el primer trapiche a nivel nacional, o como podamos decir, que hubo aquí en Nogales. Aquí en Nogales pues también se manejaban que había eh, españoles, mulatos, negros. Ahí fue cuando ya fue el mestizaje que ya hubo aquí en Nogales. Y pues el ingenio abarcaba todo lo que era, hasta por decir, donde está Mirafuentes, ahorita están las bardas, ¿no? Pero era todo lo que podamos ver de nuestros ojos hasta el cerro. Digo, en ese tiempo no teníamos carretera, no teníamos pista. No. Y todo lo que es la colonia Aurora, todo eso abarcaba el ingenio de los Nogales. Que era la siembra de la caña. Era la hacienda donde sembraban caña de azúcar, y de ahí pues tenía muchas, casi la mayoría del pueblo, de los del pueblo en ese entonces, eran los que elaboraban ahí con el manejo de la caña. Claro. En el año de 1524, el soldado español Ojeda el Tuerto, participante de la conquista, recibe encomienda el territorio de Ostotipat por orden de Hernán Cortés. Probablemente él introdujo la caña de azúcar en este lugar e inició el trapiche o ingenio, según algunos historiadores, el primero en México y en América. Por ello se dice que los españoles establecieron ahí uno de los primeros ingenios de azúcar, denominándole Ingenio de San Juan Bautista de los Nogales. En 1542, el virrey Antonio de Mendoza adquiere la zona, funda un molino de caña de azúcar, considerado uno de los primeros en la Nueva España. En 1545, la parroquia toma el nombre de San Juan Bautista, siendo virrey de la Nueva España don Antonio de Mendoza, y según se dice, el nombre fue tomado por la belleza de la laguna y su semejanza con el río Jordán, en el cual predicaba y bautizaba. De igual manera, en el mismo año ya tenía iglesia de zacate, cura propio, como lo ordenaban las órdenes reales. En 1610, Alonso de la Motte Escobar, obispo de Tlaxcala, realiza una visita pastoral al ingenio de Nogales. Informa que ya tiene cura y vicario, y la compañía de españoles, mulatos, negros y mestizos. En 1696 ocurre un terremoto que azota la parte central de la Nueva España. La Nueva España era la conquista que habían conquistado acá, era la Nueva España, donde es lo que en Oaxaca y Veracruz principalmente fueron los estados que más les ocurrió, provocando severos deterioros en las edificaciones a la iglesia. De acuerdo a las directrices marcadas en el Concilio de Trento para la evangelización y catequesis del pueblo cristiano del orbe, los sacerdotes crearon cofradías en sus parroquias, por lo que se dio inicio a la cofradía de nuestro Padre Jesús de Nazareno, erigida el 31 de diciembre de 1689 por el excelentísimo señor don Manuel Fernández de Santa Cruz. Esta cofradía permaneció por lo menos 114 años, pues en 1803 se menciona que en un inventario de utensilios y bienes de la parroquia, en 1716 se presentó la situación más grave ocurrida en la parroquia de San Juan Bautista de los Nogales, cuando un trágico y terrible incendio destruye el ingenio, su capilla, la iglesia, las casas y siembras e industrias, y hace que Nogales desaparezca. Por ello, la población emigró en masa a Orizaba y se asentaron en el barrio de Santa Anita, ubicado por la Alameda. El incendio inició en domingo, cuando se celebraba una fiesta titular en la iglesia, celebrando el padre José Luis Ruiz de Santiago. Por un cohete que prendió todo el jacal que era de zacate, se dice que murieron, se ahogaron 200 personas, en las cuales había niños propios y forasteros. En 1718, el obispo, conmovido por la miseria de sus habitantes, mandó un vicario, un juez eclesiástico, para que los asistiera y a su costa reedificaran la iglesia y la adornasen de ornamentos. El conde del Valle se opuso, pero finalmente el virrey de la Nueva España les concedió un amparo y con ello se permitió la reconstrucción de la iglesia. Es importante recalcar que el 10 de diciembre de 1718, Nogales fue declarado pueblo. Nogales se constituye en República de Indios, incluyendo los barrios de Uruapan,
y Tenango. Además de ciertas extensiones de los alrededores, quedaron subordinados a Nogales, la hacienda de Tecamalucan, el Encinar y los ranchos de Ocosaco y Santiago. En 1743, la parroquia de San Juan Bautista de Nogales se trasladó a San Francisco de Necoxtla, y que pertenecía a la diócesis de Tlaxcala. En 1774, la parroquia pertenece a la diócesis de Puebla, por ello el obispo de Puebla, Juan Antonio de Macías, efectúa sus visitas pastorales. En jueves 23 de agosto de 1781, se concede el permiso a los mayordomos de la parroquia para que celebren la fiesta del santo patrono de San Juan Bautista, en la fecha de su martirio, 29 de agosto. En 1795, el señor cura del pueblo, don Joaquín Ruiz de Santiago, bendice la capilla del Padre Jesús en Nogales para el culto de los fieles. Sus paredes son de calicanto, ahí se venera la imagen del Señor de las Tres Caídas, hoy en día llamado Padre Jesús, que fue traída de Puebla el 25 de julio de 1721 para sustituir a la que se quemó en el incendio de 1716, que era la original que se trajo de España. En 1812 se puso la primera piedra del frontispicio de la parroquia. En 1870, la comisión de la obra de esta parroquia y el que se suscribe suplica a los señores juez, regidores y síndicos de esta municipalidad tengan la bondad de ser padrinos en la bendición del templo, que sería a las 7 de la mañana del día 8 de mayo de 1870. En 1820 se publica en esta comarca la Constitución Política de la Monarquía Española, que tratando de mantener sus colonias, ofrecía al indio algunas garantías para que no siguiera el camino libertario que habían tomado otros pueblos. En la iglesia de San Juan Bautista de Nogales, en una fiesta religiosa revestida con toda la solemnidad, se efectúa un juramento y fidelidad al rey, así como la jura de la Constitución por los nuevos integrantes del primer cabildo constitucional, conformado por el alcalde, don Juan Celedonio, el regidor primero, don José Eustaquio, regidor segundo, don Diego Vázquez, regidor tercero, don Miguel Fontanet, regidor cuarto, don José Bernardo, regidor de Guihuapan, don Diego Ildefonso Vázquez, regidor de Tenango, don Felipe Florentino, procurador síndico, don Mariano Rojas, el secretario Miguel de Alarcón. Esta fue el primer cabildo que se hizo aquí en Nogales. Nogales. ¿Sí? En el año de 1820. Ajá. En 1921, el juzgado eclesiástico de San Juan Bautista, el párroco era el padre Francisco Alarcón. En 1917, Inventario General de la Parroquia de San Juan Bautista hace la entrega al presbítero don Francisco de Alarcón en virtud de la renuncia que presentó a la Sagrada Mitra. En 1940, el 29 de febrero de 1940, se empieza la restauración de la torre del templo de esta villa de San Juan Bautista, de este municipio, estando como párroco don José Nájera. La comisión de las obras del templo, estando como presidente Apolinar Aguilar, secretario José L. de Guevara, tesorero Agustín Jiménez, sindicato de albañiles Ricardo Flores Magón, secretario general José Sosa, secretario del Interior Lucio Castillo. En este mismo año fue la bendición del nuevo sagrario de la iglesia de San Juan Bautista con el párroco José Nájera Martínez. En 1958, Manuel Estepín Espinosa, inspector de bienes nacionales, estando como presidente Ezequiel Plauchu Muñoz, le ordenan que haga la entrega de una fracción de terreno, una superficie que forma integrante de las necesidades del templo parroquial. Le quitan un pedazo a la parroquia para darse y formar parte de lo que es ahora la escuela. Le quitan un tramo y se lo dan a lo que es pero por bienes nacionales del Centro Escolar Nogales, que queda anexada en la escuela superior denominada Centro Escolar Nogales. Estando como párroco José Nájera Martínez. En 1970, la restauración de la iglesia de San Juan Bautista, acta de nacionalización. En 1970, la iglesia de San Juan Bautista. Se recomienda la oportuna presentación de los testigos de la información a perpetuar nacionalización del predio de Veracruz.
En 1970 es cuando ya se nacionaliza el predio de San Juan Bautista, que ya Que pertenece ya forma patrimonio de la iglesia. de la iglesia, ¿sí? Sí. En 1970. Y ya de ahí, en 1993, el sacerdote José Nájera Martínez, uno de los sacerdotes más queridos e influyentes, que nació en Durango el 4 de septiembre de 1932, realizó una fructífera labor espiritual y material como párroco de Nogales. Murió el 29 de enero de 1993 y está sepultado en la capilla de la Virgen de Guadalupe de la parroquia de San Juan Bautista, aquí mismo en nuestra iglesia. ¿Y por qué se enterró ahí? Porque era muy querido por toda la población de Nogales. Y él toda su vida le entregó, llegó jovencito, y él entregó su vida a la iglesia, Claro. y a la gente. Entonces murió ya viejito. Y por los deseos de la gente fue ahí mismo. Ahí mismo se enterró. Ahora, las iglesias que del sector que ahora tiene la iglesia Nogales, por decir, va por sectores. Ok. Sí, es de la Virgen del Carmen, que está ubicada en la unidad habitacional Carmen Cerdán, en la colonia Aquiles Cerdán. Virgen de Juquila, en la unidad Ostotipap. San Isidro Labrador, en la calle Azueta, colonia Felipe Carrillo Puerto. Santa María de Guadalupe, en la avenida Colón. Santa María Reina de la Paz, en la colonia Aurora. Cristo Rey, en la colonia La Carbonera. Santa María de Guadalupe, en la colonia Náhuatl. La Asunción de María, en la colonia Aquiles Cerdán. Y Sagrado Corazón de Jesús, en la calle Galeana. Acá, como podemos ver, en el año de 1885 se hace un contrato con el ayuntamiento relativo a que la corporación con don Nicolás Aldursi, donde pasan o alquilan lo que es la laguna, y lo hace el ayuntamiento. Alquilan Al señor Aldursi la laguna, pero se comprometen ellos que ellos iban a pavimentar, que iban a hacer un hotel, que iban a poner bancas, que iban a poner juegos infantiles, cosa que nada más fue, pero no lo hicieron. Y después el ayuntamiento pide que se lo regresen otra vez, pero alguna vez la laguna estuvo alquilada. O sea, en algún tiempo la laguna le perteneció a una persona. Sí. Después se arrepintió el ayuntamiento. Me imagino. Porque imagínate, ¿cómo voy a creer que alquilar la laguna? Oye, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el documento que tenemos de alguna vez. Como podemos ver, acá tenemos documentos originales de la estatua de Benito Juárez, precisamente cuando aquí estaba el parque. Ajá. Juárez, que era el parquecito. Se puso el parque. Tenemos tenemos la contestación del presidente de la República Mexicana. La contestación. ¿De qué nos habla? Por ejemplo, dice aquí: al ciudadano presidente de la República, Amado Jiménez y José Gallo Real, presidente del primero y secretario del segundo del Comité Público Liberal de Orizaba, Estado de Veracruz, llave para la celebración del centenario de Benito Juárez, don Benito Juárez. Ante usted, con el más profundo respeto, ocurrimos y decimos que, secundado el pensamiento del Comité Central de la República y de acuerdo con la idea altamente patrióticas de usted, relativas en que fuera formada en la memoria del gran reformador, este comité encargó a la casa de los señores Muins, no sé cómo dice, la construcción y fundición de una estatua de bronce que representará al patricio. Esta estatua, colocada en el pedestal de mármol, fue descubierta e inaugurada en la avenida Benito Juárez de esta población el 21 de mayo último. La introducción al país de la estatua expresada debía de causar derechos conforme a la ley, y en su virtud, en este propio comité que tenemos la honra de representar, se dirigió al Congreso de la Unión el 14 de noviembre
del año de 1900, estamos hablando del año de 1906. 6. Ujú. ¿Me permites esta? Son dos partes. Y ves la letra. Sí, claro, sobre todo, voy a poner para que la gente pueda enfocar. Sí. En mis manos tengo una carta que mandaron nuestras autoridades en el 25 de mayo de 1906, en la cual le hacen mención que en esta ciudad iban a hacer una figura Una estatua en bronce de mármol. y exactamente sobre mármol de lo que es el presidente o lo que fue el presidente Benito Juárez, Ajá. que iba a ser colocada en esta bella ciudad. ¿Esta figura está todavía? ¿Esta estatua, este monumento? No. ¿Qué sucede con este monumento? La quitaron. No sé qué le hicieron a esa estatua. Desapareció. Sí, porque creo que en el parque de allá que tenemos, nada más tenemos a Miguel Hidalgo, ¿no? Sí, el busto. Ajá, ¿la quitaron? No sé, hay que preguntar, Ok. ¿no? Y sobre todo la letra que tenían en aquellos tiempos. Hoy toda la letra es prácticamente igual. Algunas. Algunas. Sí, sí. Algunas tienen más. Sí. Ok. A ver. Uno la ve ahorita y dice, qué hermosa letra. No, sí. Sí. De verdad que Y precisamente impresionante tener un justo- archivo de más de 100, no, 115 años. no más. Más de 115 años. 118 años. O sea, de verdad es impresionante. Y aquí dice que es el Comité Patriótico Liberal de Nogales, Así Veracruz. Y está firmada Así es, por Gallo Real. por Gallo Y el Real. presidente entonces, Amado Jiménez. Amado Jiménez, Así es. quien era el presidente Ajá. del pueblo de Nogales Como en el podemos año. ver, acá hay un programa del centenario de Benito Juárez. ¿Sí? Sí, Tenemos un programa de Benito Juárez, del natalicio. El primer centenario de Benito ¿qué Juárez. nos menciona De este 1906. En este programa, ajá, es el Comité Patriótico Liberal instalado en esta municipalidad de acuerdo con el ayuntamiento, ha dispuesto solemnizar el primer centenario del natalicio del Inmaculado e Ilustre Reformador Ciudadano Benito Juárez y hacen un programa para poder celebrarlo este día. ¿Y por qué Benito Juárez? Porque nuestra calle, nuestra avenida principal, por eso le pusieron Avenida Juárez, Esto es en marzo de de 1906. 1906. Ujú. ¿Podemos leer el programa? Sí. ¿Te parece si leemos una y una para que la gente Así es. nos vaya escuchando? Tenemos 9 párrafos y el primero dice que a las 12 p.m. del 20, supongo que de marzo, del año de 1906, habrá un repique en los templos de esta población y de Huiluapan que anunciará a sus habitantes la aurora del día 21, la fecha que se conmemora. Es decir, que el día 21 va a haber un repique de las campanas, Así tanto de Nogales como de Huiluapan, que va a dar inicio a esta celebración del centenario de Juárez. Así es. Okay. El segundo, a las 6 de la mañana, se izará en los edificios públicos la enseña nacional, que será saludada con una salva de 21 cañonazos. Las campanas serán echadas al vuelo y una banda de música recorrerá las principales calles de la población. Aquí hay algo muy importante y nos hace mención que se echarán a vuelo, bueno, la música, pero algo muy importante que aquí, una salva de 21 cañonazos. Así es. En Nogales contábamos con cañones, en este caso que eran de salva, pero teníamos los cañones. Sí, me imagino yo que sí, o los han de haber conseguido para hacer este homenaje que le hicieron a Juárez. O sea, que pudieron haberlos traído solamente para este homenaje a Juárez. Ok. Sí. En la tercera nos dice que a las 9 de la mañana se reiniciarán en la casa del ciudadano, supongo que era el presidente, el alcalde municipal del H ayuntamiento, los miembros del Comité Patriótico Liberal, los empleados federales del estado y municipales,
los niños de ambos sexos de las escuelas oficiales con sus profesores, los empleados y obreros de las fábricas de San Lorenzo y Mirafuentes con sus respectivos estandartes, el director, empleados, maestros y operarios del aserradero de mármoles, los comerciantes y demás personas invitadas a ese acto, a ese efecto. Organizada la comitiva. El cuarto. En el cuarto, organizada la comitiva, desfilará por la Avenida Juárez dirigiéndose a las escuelas número 1 de niños y número 1 y 2 de niñas, con el fin de colocar en cada uno de los dichos establecimientos retratos del insigne patricio ciudadano Benito Juárez. Enseguida se dirigirá al Palacio Municipal, que está debidamente engalanado, para colocar igualmente un retrato en cada una de las oficinas públicas. Concluidos estos actos, la procesión cívica se encaminará a la plaza principal. Que sería como el desfile que harían, ¿no? El número 4. En el quinto nos dice que instalada la gran comitiva en la tribuna, levantada al efecto, el comité hará entrega al H, cuerpo municipal de la estatua de bronce con pedestal de mármol, que para perpetuar el recuerdo de esta fecha se ha erigido en aquel lugar. Acto continuo se procederá que el ciudadano alcalde municipal a descubrir la estatua, solemnizándose en esta ceremonia con los acordes del himno nacional, salvas de cohetes, cañonazos y repiques. En el sexto es el discurso oficial, poesía y demás alocuciones por las personas nombradas con ese objeto, disolviéndose enseguida la comitiva. En el séptimo nos dice que a las 3 de la tarde, torneo de cintas frente al Palacio Municipal, instalándose la señorita madrinas en la tribuna cerca del monumento. Y en la octava, a las 4 de la tarde, en el corredor exterior del Palacio Municipal, habrá rifas gratuitas de prendas de ropa para los pobres.